Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera luz o tierra o mar, existía el amor. No como sentimiento ni emoción humana, sino como la esencia misma de Dios. Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Todo lo que la Biblia narra, desde el primer versículo de Génesis hasta el último amén del Apocalipsis, es la historia de ese amor desplegándose en el tiempo. La creación misma es un acto de amor. Dios no necesitaba al hombre. No tenía vacío que llenar ni soledad que remediar. Sin embargo, creó, formó al hombre del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y lo colocó en un jardín plantado especialmente para él. Cada árbol frutal, cada río cristalino era una expresión del amor generoso de un Dios que quería compartir su gozo con una criatura hecha a su imagen. Cuando el hombre pecó, el amor no murió, se transformó en redención. Adán y Eva se escondieron entre los árboles, cubiertos de vergüenza, pero fue Dios quien los buscó. ¿Dónde estás tú? Esa pregunta no era de ignorancia, era de amor. Y antes de sacarlos del jardín, Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio de sangre en la historia, imagen profética del Cordero que vendría. A través del Antiguo Testamento, el amor de Dios brilla con una intensidad que desafía toda lógica humana. Escogió a Israel no porque fuera grande o justo, sino simplemente porque lo amaba. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, sino por cuanto Jehová os amó. El profeta Oseas vivió la parábola más tierna de ese amor, ordenado por Dios a recuperar a su esposa infiel. Representó como el Señor persigue al infiel, paga el precio y trae al amado de regreso. El amor de Dios no archiva el caso, va, busca y restaura. El Salmo 336 repite 17 veces la misma frase como martillo de gracia, porque para siempre es su misericordia. En hebreo es una palabra que combina amor, lealtad y pacto en un concepto que ninguna lengua traduce completamente. Es el amor que no falla, que no se rinde, que permanece fiel aunque el amado sea infiel. Pero todo lo anterior era solo el preludio. El amor de Dios llegó a su expresión máxima en una noche en Belén, cuando el Verbo eterno se hizo carne. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Creador entregó a su Hijo por la criatura rebelde, declaración más radical en la historia del universo. Jesús vivió el amor encarnado, tocó leprosos, habló con despreciados, lloró ante la tumba de Lázaro. Dos palabras que contienen el océano entero del amor divino en piel humana. Y en la noche de la última cena, sabiendo que sería traicionado y negado, habiéndonos amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
La cruz es el trono del amor allí, donde todo parecía derrota. El amor ganó su victoria más absoluta. Pablo escribiría desde una prisión romana: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros cuando éramos buenos, murió cuando éramos sus enemigos. Ese es el amor sin paralelo en ninguna filosofía ni religión. La resurrección confirmó que ese amor es más fuerte que la muerte, y el Espíritu Santo derramado en Pentecostés instaló permanentemente ese amor dentro de cada creyente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Apocalipsis cierra la historia donde comenzó el amor. La nueva Jerusalén desciende como novia adornada para su esposo. Dios morará con su pueblo y enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Todo lo que el amor prometió en el huerto, lo cumple en la eternidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no es un libro de reglas. Es una carta de amor, un amor que crea, que busca, que sufre, que muere, que resucita y que al final lo hace todo nuevo. Habiéndolos amado, los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera luz o tierra o mar, existía el amor. No como sentimiento ni emoción humana, sino como la esencia misma de Dios. Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Todo lo que la Biblia narra, desde el primer versículo de Génesis hasta el último amén del Apocalipsis, es la historia de ese amor desplegándose en el tiempo. La creación misma es un acto de amor. Dios no necesitaba al hombre. No tenía vacío que llenar ni soledad que remediar. Sin embargo, creó, formó al hombre del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y lo colocó en un jardín plantado especialmente para él. Cada árbol frutal, cada río cristalino era una expresión del amor generoso de un Dios que quería compartir su gozo con una criatura hecha a su imagen. Cuando el hombre pecó, el amor no murió, se transformó en redención. Adán y Eva se escondieron entre los árboles, cubiertos de vergüenza, pero fue Dios quien los buscó. ¿Dónde estás tú? Esa pregunta no era de ignorancia, era de amor. Y antes de sacarlos del jardín, Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio de sangre en la historia, imagen profética del Cordero que vendría. A través del Antiguo Testamento, el amor de Dios brilla con una intensidad que desafía toda lógica humana. Escogió a Israel no porque fuera grande o justo, sino simplemente porque lo amaba. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová,
sino por cuanto Jehová os amó. Del profeta Oseas vivió la parábola más tierna de ese amor, ordenado por Dios a recuperar a su esposa infiel. Representó como el Señor persigue al infiel, paga el precio y trae al amado de regreso. El amor de Dios no archiva el caso, va, busca y restaura. El Salmo 336 repite 17 veces la misma frase como martillo de gracia, porque para siempre es su misericordia. En hebreo, esed, una palabra que combina amor, lealtad y pacto en un concepto que ninguna lengua traduce completamente. Es el amor que no falla, que no se rinde, que permanece fiel aunque el amado sea infiel. Pero todo lo anterior era solo el preludio. El amor de Dios llegó a su expresión máxima en una noche en Belén, cuando el Verbo eterno se hizo carne. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Creador entregó a su Hijo por la criatura rebelde, declaración más radical en la historia del universo. Jesús vivió el amor encarnado, tocó leprosos, habló con despreciados, lloró ante la tumba de Lázaro. Dos palabras que contienen el océano entero del amor divino en piel humana. Y en la noche de la última cena, sabiendo que sería traicionado y negado, habiéndonos amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La cruz es el trono del amor allí, donde todo parecía derrota. El amor ganó su victoria más absoluta. Pablo escribiría desde una prisión romana: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros cuando éramos buenos, murió cuando éramos sus enemigos. Ese es el amor sin paralelo en ninguna filosofía ni religión. La resurrección confirmó que ese amor es más fuerte que la muerte. Y el Espíritu Santo derramado en Pentecostés instaló permanentemente ese amor dentro de cada creyente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Apocalipsis cierra la historia donde comenzó el amor. La nueva Jerusalén desciende como novia adornada para su esposo. Dios morará con su pueblo y enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Todo lo que el amor prometió en el huerto, lo cumple en la eternidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no es un libro de reglas. Es una carta de amor, un amor que crea, que busca, que sufre, que muere, que resucita y que al final lo hace todo nuevo. Habiéndolos amado, los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.